Buenos días, tardes, noches, la hora que sea donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a la historia que a otros les han contado y él la ha vivido. Venga, le cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Mi saludo a todas y todos. Gracias por su presencia. Este es mi primer podcast. Se ha titulado Venga, le cuento. No fue necesario meterle mucha imaginación al título porque, por lo general, cuando voy a relatar algo, siempre inicio así, venga, le cuento. En esta ocasión, venga, les cuento. Y de lo que se trata es de relatar algunas cosas que yo viví, que otros conocen porque se las han contado. A mí me tocó vivirlo directamente. Este es un tema que no es fácil. Yo siempre he señalado que la Constitución del 91 no fue una Constitución de la paz. Mortifica mucho a mis colegas constituyentes y al gobierno de entonces. Pero lo cierto es que no fue la Constitución de la paz. Corría el año de 1990. El país estaba desesperado con los problemas del orden público. Pablo Escobar asesinando. No se sabía qué hacer. La Corte Suprema de Justicia quería meter la mano, pero la Constitución del 86 no permitía una modificación fácil de la Constitución, ni siquiera de una reforma constitucional. Se recurrió a una especie de garrocha constitucional. Bobbio, un pensador importantísimo italiano de la época, decía, una constitución es un pacto de paz. La Corte Suprema de Justicia, en un esfuerzo enorme por ver cómo modificaba la constitución, cita a Bobbio. Después los mismos guerrilleros citaban a Bobbio. Una constitución es un pacto de paz. Y una garrocha constitucional que termina en lo de la séptima papeleta, ustedes lo recuerdan, y llega un momento en que se resuelve convocar a una constituyente. Había que meter a todo el mundo, esa era la idea. Entonces se resolvió hablar con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. El gobierno integró una comisión de la cual yo hice parte para hablar con los alzados en armas, en coordinadora, ELN, FARC y Ejército Popular de Liberación, EPL. Y nos fuimos unas gentes al monte, entre ellos quien les habla, Roberto Posada García Peña, muerto, Saulo Arboleda vive, Juan Gabriel Uribe vive, Carlos Alonso Lucio vive, José Noé Ríos vive y Monseñor Enrique Sarmiento, hermano de Sarmiento Angulo, obispo en esa época. Entonces, los menciono porque son testigos y hablamos con quienes, con Manuel Marulanda, Alfonso Cano, Timo León Jiménez, Adán Izquierdo por las FARC, Pablo Tejada por el ELN y Francisco Caraballo por el EPL. La síntesis, para no leer exactamente lo que, al pie de la letra, lo que se acordó. Estamos dispuestos a entrar a la constituyente, dijo la coordinadora. Estamos dispuestos a que no haya temas vedados. Y estamos dispuestos a recibir una comisión que nos permita hablar, una comisión del gobierno, que nos permita hablar en detalle cómo sería esa participación y cómo podríamos llegar a la constituyente. La verdad es que esa comisión nunca se mandó. A mí me extrañó. No solamente me extrañó, sino me dolió. Pero yo era aspirante a la constituyente, candidato naturalmente, a ser constituyente y participé en unas comisiones de garantías electorales y una vez en Palacio, precisamente en desarrollo de una reunión de esas, de la Comisión de Garantías, se me acercó un edecán y me dijo, el presidente quiere hablar con usted. Y me subí a hablar con el presidente Gaviria, a su despacho. Y me dijo, yo no voy a alterar la correlación de fuerzas. Me impresionó mucho. Tuve que interpretar lo que quería decir. Y llegué a la conclusión de que veía que de golpe meter más guerrilleros, por decirlo así, modificaba un poco lo que podría eventualmente ser la integración de la constituyente. Y me pareció que era una equivocación. Yo no me iba a poner a controvertir al presidente, que yo entendí que lo que él quería era que yo les transmitiera algo. Pero ¿qué pasó? No se mandó la comisión
Y el 9 de diciembre de 1990, el día de la elección de los constituyentes, el gobierno bombardeó a los señores de las FARC. Fue una cosa realmente sorpresiva para el país en general. Bueno, entonces entendí que le estaban cerrando la puerta definitivamente a la coordinadora guerrillera y comencé a entender además que la Constitución no iba a ser la Constitución de la paz. Lo cierto es que se inician las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de febrero de 1991. Y lo primero que hace la Constituyente es establecer su reglamento, cómo va a funcionar, cómo son los debates, cómo se van aprobando los distintos artículos que van a conformar la nueva Constitución, cuáles van a ser las comisiones. Yo fui de la comisión primera, que es la Comisión de los Derechos. Pero se aprobaron 2 artículos, el 4 y el 28. Aquí tengo la Gaceta de la época, son varios temas, Gaceta Constitucional, en donde están esos artículos. Esos artículos están acá. Los tengo aquí en la mano. El 4 y el 28, que en síntesis decían, si se inicia un proceso de paz con unos alzados durante el desarrollo de la Constituyente, esos alzados pueden ir a hacer la presentación de sus casos a la Constituyente. La verdad es que a mí me pareció maravilloso, porque es que el poder constituyente está por encima del poder constituido. El poder constituido es el legislativo, el judicial. Pues obviamente el gobierno es un poder constituido. Y si venía combatiendo durante tantos años, era parte del conflicto, pero por encima del gobierno estaba la constituyente, que era con la que se buscaba que la coordinadora hiciera las paces. Entonces, ¿qué pasó? Me pareció estupendo mover una serie de hilos para ver si se provocaba el inicio de los diálogos en alguna parte en donde pudiera sucederse lo previsto en los 2 artículos que acabo de mencionar. Yo tenía una magnífica relación con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela. Dio la casualidad que por esa época le secuestraron a su cuñado, señor Rodríguez, hermano de Blanquita Rodríguez de Pérez, la mujer de Carlos Andrés Pérez. Él me buscó para ver si yo podía colaborar. Yo puse de testigo de todo esto que se iba a suceder buscando la libertad del señor Rodríguez a Gabriel García Márquez, a López Miquelsen, a el doctor Pérez Norzagaray, muy amigo de Carlos Andrés y cuñado de Julio Mario Santo Domingo, que fueran como los testigos de estos pasos. Se liberó al señor Rodríguez. Carlos Andrés amablemente mandó un avión, me fui con Carlos Pérez Norzagaray, allá conocí a doña Blanquita y la verdad es que profundizamos nuestra amistad. Se me vino a la cabeza que de golpe él podía jugar un papel en este proceso de paz. Cogí mi radioteléfono, hablé con la guerrilla, más concretamente con Jacobo Arenas, y le dije: Jacobo, tengo la idea de vincular inmediatamente a unos guerrilleros a un proceso de paz y me parece que vale la pena que usted mande unos guerrilleros a ver qué podemos hacer. ¿Qué sucedió? Se me ocurrió. Obviamente he podido tener una idea diferente, pero lo cierto es que le pedí cita al embajador de Venezuela. Él, muy amigo, me dijo: vente para acá. Eso ocurre el martes 30 de abril. 30 de abril, ya del 91, estaba funcionando la constituyente. Me recibe, yo voy con unos guerrilleros, él se mortifica, me dice: hay que sacarlos. Le dije: los matan. Él se me desaparece y 10 horas después, un funcionario me dice que Carlos Andrés Pérez, interpretando lo que se estaba haciendo, mandaba un avión para recogerlos e iniciar un proceso de paz en Caracas, Venezuela. Yo me emocioné, es decir, tengo que confesar que me pareció que íbamos por un buen camino. El 6 de mayo resolví ir a Venezuela, a ver qué era lo que estaba pasando, que estaba como lento el arranque, y ese mismo día, Noemí Sanín, que era la embajadora allá, dio a conocer un comunicado diciendo que se iniciaban las conversaciones. Y se inició en la capital, lunes 3 de junio del 91, la sesión de negociación con la guerrilla, coordinadora guerrillera, para ver cómo
entraban a la constituyente en razón de los 2 artículos del reglamento. Eso termina en que el inicio lo hace en su presentación el doctor Humberto de la Calle, conocido en ese momento, se llamaba su ministerio Ministerio de Gobierno, hoy es del Interior, Ministro de Gobierno. Y se inician las conversaciones. La cabeza negociadora, Antonio Bejarano, un tolimense extraordinario, un economista reconocido, catedrático en la Universidad Nacional, autor de varias obras, termina asesinado después. Se comienza entonces a mover la posibilidad de que la coordinadora vaya a la constituyente. Lo primero que sucede es que Márquez, estamos hablando del mismo Márquez que estuvo en La Habana, saca una declaración y cita en su declaración a Cano, de la siguiente manera. Dice: reafirmamos una vez más nuestra disposición y voluntad para llegar a la concertación. Es pertinente transcribir el texto. Él mismo dice, lo dice, estoy hablando en este momento de Iván Márquez, dice, citando a Cano, comillas, este elemento nos lleva a exponer tanto al Gobierno Nacional como a la Asamblea Nacional Constituyente que en el entretanto del desarrollo de estas conversaciones y en aplicación del reglamento interno de la Constituyente, nos posibiliten a asistir a una reunión plenaria para exponer nuestro pensamiento y en razón también de la imposibilidad de asistir a que hemos sido obligados, porque no se les mandó la comisión, no los dejaron entrar, los bombardearon. Aquí se abrió una puerta definitiva y yo la verdad consideré que era la mejor oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado, uno de los constituyentes, más concretamente Iván Marulando, hoy senador verde, hoy es senador por el Partido Verde, en ese entonces constituyente, hizo integrar una comisión que él presidió con Lorenza Muelas. ¿Ustedes recuerdan? Representante de los indígenas en la constituyente. Van a Caracas y encuentran que hay disposición de ánimo para ir a la constituyente. Y resuelve presentar un informe de su viaje. Sobre eso hay unos relatos interesantísimos. Son 4 relatos que él hace, estoy hablando de Marulanda, del entonces constituyente y senador. Y hace aprobar una proposición, que la leo ya para terminar esta exposición. Dice: proposición, junio 4 de 1991. Los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente encargados por la Corporación para acompañar el pasado 30 de mayo a los comisionados de la Coordinadora Guerrillera a las conversaciones de paz que se realizan en la ciudad de Caracas, recibieron la petición de presentar en sesión plenaria la solicitud de escuchar al señor Manuel Marulanda Vélez en representación de dicha organización. Manuel Marulanda Vélez, buscando ir a la constituyente a hacer una exposición en representación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, para referirse a los temas de la reconciliación nacional y de la nueva institucionalidad que surge de las labores que adelanta la Asamblea. La Asamblea Constituyente acoge la solicitud antes mencionada y encarga a la presidencia de la corporación a fin de que, previa evaluación que haga el gobierno del avance de las conversaciones de paz y de común acuerdo con posibilite la intervención del señor Marulanda Vélez en la sesión plenaria que se señale. Y Iván Marulanda resolvió que se acompañara a esto no solo con su firma y la de Lorenzo Muelas, sino con la firma de otros constituyentes de primerísimo orden. Y estuvo de acuerdo y firmó Misael Pastrana Borrero, expresidente de la República, Horacio Serpa Uribe, que era presidente de la Constituyente, Antonio Navarro Woods, presidente de la Constituyente, Jaime Ortiz Hurtado y Alfredo Vázquez Carrizosa, ni más ni menos. ¿Y qué pasó?
Llega con la resolución, así lo relata Marulanda, el hoy senador Marulanda, busca al presidente Uribe, al presidente Gaviria, César Gaviria, y nota que no está de acuerdo. Relata él cómo el presidente César Gaviria le dice, busque a De la Calle que está en la constituyente. Cuando llega a hablar con De la Calle, a su vez se da cuenta que ya De la Calle había recibido instrucciones del presidente de la República. ¿Y qué sucedió? Se abortó la posibilidad. El gobierno no permitió que el señor Marulanda, Manuel Marulanda Vélez, fuera a la constituyente. Es decir, supeditó la constituyente al poder constituido, que era el poder que venía combatiendo y que resolvió que era mejor seguir combatiendo. Esto realmente a mí me pareció una absoluta calamidad. Y por eso yo insisto que la Constitución del 91 no fue la constituyente del 91, no fue la constituyente de la paz. Lo cierto es que se sigue negociando con muchas dificultades y llega un momento en que hay una ruptura y el señor Cano da una declaración que todavía retumba en los oídos de los colombianos y que dice: nos vemos dentro de 5 o 10,000 muertos. Estoy absolutamente convencido que de haber permitido la conversación de la coordinadora guerrillera con la constituyente, no hubiéramos tenido este mar de sangre de los últimos 30 años. Yo quería relatar esto de la mejor manera y no me puedo extender demasiado porque obviamente estos relatos cansan, pero quiero dejar esta constancia histórica porque es algo que yo viví, algo con lo que yo compartí y ayudé a diseñar. Hoy Colombia sería otra si no se hubiera cruzado el gobierno en un mal momento y el no haber permitido que la coordinadora se entendiera con la constituyente nos ha llevado a estos años de tragedia que obviamente duelen mucho y que hemos tratado de superar con los acuerdos de La Habana. Pero lo cierto es que seguimos buscando la paz con el ELN, con los disidentes, para ver si finalmente le ponemos fin a una tragedia que ha debido terminar en la Constituyente de 1991. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Nos volveremos a encontrar aquí, en el próximo capítulo de Venga le cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Lo puedes escuchar en Spotify y YouTube. Recuerda seguirlo en redes sociales como @Álvaro Leiva Durán.